Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha encendido las redes sociales y ha hecho suspirar a miles de corazones, especialmente a los fans de las telenovelas turcas y del carismático dúo que forman Demet Özdemir y Can Yaman. Vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado una ola de especulaciones y hoy vamos a intentar desgranar qué hay de verdad, qué hay de emoción y sobre todo, qué nos dice este posible amor entre Demet Özdemir y Can Yaman. Si eres fan de ellos, si te encantan las historias que trascienden la pantalla, quédate porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es un clic y nos ayudas un montón a seguir trayéndoles contenidos que les encanten. Y es que ¿quién no recuerda la magia que desprendían Demet Özdemir y Can Yaman en la serie Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares? La química entre ellos era palpable, casi eléctrica. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo, todo parecía tan real, tan auténtico, que era imposible no preguntarse si esa conexión se extendía más allá de los focos y los guiones. Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance entre ellos eran constantes. Las redes sociales ardían con cada foto compartida, con cada encuentro casual capturado por los paparazzi. Y aunque ambos actores siempre mantuvieron una postura profesional, reconociendo su gran amistad y la química laboral, las dudas y las esperanzas de los fans nunca cesaron. La expectativa alcanzó un punto álgido cuando, tras finalizar las grabaciones de Erkenci, se les vio juntos en diversas ocasiones, tanto en Turquía como en viajes al extranjero. Estas apariciones, aunque a veces interpretadas como amistades, avivaron aún más la llama de la especulación. ¿Eran simplemente amigos que disfrutaban de la compañía mutua, o había algo más profundo gestándose? La verdad es que la forma en que se miraban, la complicidad que proyectaban, daba pie a todo tipo de interpretaciones. Y es que seamos sinceros, cuando dos personas con tanto carisma y talento conectan de esa manera en pantalla, es difícil imaginar que solo sea actuación. La audiencia se involucra, se crea un vínculo emocional con los personajes y, por extensión, con los actores. Pero la vida, como bien sabemos, tiene sus propios guiones. Después de un tiempo, la atención mediática se desvió hacia otras relaciones o proyectos. Sin embargo, la pregunta sobre la naturaleza de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha resurgido con fuerza en momentos puntuales. Y hoy vamos a hablar de uno de esos momentos, de un relato que ha tocado fibras sensibles y que ha sido interpretado por muchos como una confirmación velada de esos sentimientos que quizás nunca llegaron a apagarse del todo. Se trata de unas declaraciones recientes de Demet Özdemir, donde, de manera muy emotiva y sincera, ha hablado sobre su experiencia trabajando con Can Yaman y, lo que es más importante, sobre los sentimientos que le provocó esa conexión. Si bien es cierto que en su momento no se pronunciaron abiertamente sobre un romance, estas nuevas palabras han sido un soplo de aire fresco para quienes siempre creyeron en la posibilidad de un amor nacido en el set. Demet, conocida por su dulzura y su manera tan genuina de expresarse, ha descrito su tiempo trabajando con Can como una etapa increíblemente especial. Ha confesado que la energía que compartían en Erkenci era algo difícil de replicar. No solo hablaban de la facilidad para conectar a nivel interpretativo, sino también de una conexión humana muy profunda. Ella ha utilizado palabras como energía pura, conexión mágica y feeling indescriptible para describir lo que sentía al trabajar a su lado. Y esto, amigos míos, va más allá de una simple buena relación laboral. Cuando un actor habla de energía pura en referencia a un compañero de reparto, está describiendo algo que trasciende el guión, algo que se siente en el alma. Lo que hace que estas declaraciones sean tan emotivas es la vulnerabilidad con la que Demet las ha compartido. No ha sido un simple comentario superficial, sino una reflexión profunda sobre el impacto que Can Yaman tuvo en ella, tanto a nivel profesional como personal, durante ese periodo. Ha habido momentos en los que, al hablar de ello, se ha podido percibir una cierta nostalgia, una dulzura en su voz que denota que esos recuerdos son todavía muy vívidos y significativos para ella. Ella ha dejado entrever que hubo un momento en el que sintió una atracción muy fuerte, una admiración que iba más allá de las cámaras. Es importante recordar el contexto. Erkenci fue un fenómeno. La popularidad de la serie catapultó a ambos actores a un nivel de fama internacional. Y en medio de esa vorágine, de esa intensidad de trabajo y de atención mediática, es natural que se forjen vínculos muy fuertes.
Demet ha admitido que el rodaje de la serie fue una etapa intensa, llena de aprendizaje y sobre todo, de muchas emociones. Y al hablar de Khan, su rostro se ilumina, su tono de voz cambia, mostrando esa huella imborrable que él dejó en ella. Ella ha llegado a decir que trabajar con Khan era como estar en casa. Esa es una metáfora muy potente, ¿verdad? Estar en casa significa sentirse seguro, cómodo, querido. Significa tener una conexión profunda que te permite ser tú mismo sin filtros. Y si Demet Özdemir describe su experiencia trabajando con Can Yaman de esta manera, es porque realmente hubo algo muy especial entre ellos. Además, en sus recientes declaraciones, Demet ha hecho hincapié en el respeto mutuo y la admiración que se tenían. Ha recalcado que Can siempre fue un caballero, alguien que la hacía sentir valorada y respetada. Y creo que ese es un punto clave. Cuando hay respeto y admiración, es más fácil que florezcan otros sentimientos. La admiración por el talento, por la personalidad, por la forma de ser del otro. Lo más intrigante de estas declaraciones es que, aunque no ha dicho explícitamente estuve enamorada de Can Yaman, o tuvimos una relación secreta, las emociones que transmite, la forma en que recuerda esa etapa, sugieren fuertemente que sí hubo algo más que una simple amistad. Ha sido un relato muy honesto, muy abierto, pero con esa sutileza que deja espacio a la interpretación, o quizás a la confirmación tácita. Ella ha sido cuidadosa al no dar detalles concretos sobre un romance, pero la carga emocional de sus palabras es innegable. Los fans, por supuesto, han reaccionado con una mezcla de alegría y expectación. Para muchos, estas palabras son la confirmación de lo que siempre sospecharon, la prueba de que la química que veían en pantalla no era solo magia de guionistas y directores, sino algo real y tangible. La emoción de ver a dos personas tan queridas y talentosas conectadas de una manera tan profunda es contagiosa. Este relato de Demet Özdemir no solo habla de una posible relación romántica, sino también de la complejidad de las relaciones humanas en el mundo del espectáculo. De cómo la intensidad del trabajo, la cercanía constante y la creación de personajes entrañables pueden difuminar las líneas entre la ficción y la realidad. Es un recordatorio de que detrás de cada estrella, hay una persona con sentimientos, con emociones, con experiencias que la marcan. Creo que lo que más resuena en estas declaraciones es la sinceridad. Demet Özdemir no está intentando crear un escándalo, sino compartir una parte de su historia personal, un recuerdo que ha sido importante para ella. Y al hacerlo nos permite asomarnos a un universo de sentimientos que, aunque envuelto en el misterio de lo que pudo haber sido o de lo que fue, nos toca el corazón. Es como si a través de sus palabras nos estuviera invitando a revivir la magia de Erkencikus, pero desde una perspectiva más íntima y personal. Nos está diciendo que la conexión que vimos en pantalla tenía raíces profundas, que se nutría de una admiración y un cariño genuinos. Y aunque el presente pueda tener otros rumbos para ambos, el eco de esa conexión sigue resonando, y Demet ha elegido compartirlo con nosotros de una manera muy hermosa. Ella ha descrito la intensidad de esos sentimientos, la dificultad de a veces separar lo profesional de lo personal cuando la conexión es tan fuerte. Ha hablado de cómo la forma en que Can la hacía sentir, esa seguridad y esa admiración mutua, fue algo que marcó una diferencia en su carrera y en su vida en ese momento. Y si analizamos bien sus palabras, hay un hilo conductor que se repite, la magia de su conexión. Esa chispa que, según muchos, era evidente en cada escena que compartían. Demet ha tenido la valentía de reconocer que esa chispa no fue solo algo que el público percibió, sino algo que ella misma sintió profundamente. Ha sido un viaje de reflexión para ella, y hoy, nos comparte ese viaje de una forma muy emotiva. En definitiva, el relato de Demet Özdemir sobre su amor por Can Yaman, o más bien, sobre los profundos sentimientos que compartió con él durante la grabación de Erkencikus, ha sido un bálsamo para los corazones de sus seguidores. Ha sido un recordatorio de que las grandes historias de amor a menudo nacen en circunstancias inesperadas y dejan una huella imborrable, sin importar cómo evolucionen las cosas después. La emoción que transmiten sus palabras nos hace creer en la magia de las conexiones humanas, en la intensidad de los sentimientos que pueden surgir entre dos personas talentosas y carismáticas. Ha sido un momento de pura sinceridad y de un emotivo recuerdo. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje por este fascinante relato de Demet Özdemir. Hemos explorado los matices de su conexión con Can Yaman, la emoción en sus palabras y el impacto que sus declaraciones han tenido en todos nosotros. Hemos visto cómo la química en pantalla puede ser el reflejo de sentimientos reales y profundos.
Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y seguir la conversación. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta que nos motiva un montón. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de estas historias. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!